Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Oigan, pues llegó el día y llegó el momento de hacer el Q&A porque ya tenemos 1000 subs. Qué lindo verles por aquí. Bienvenidos nuevamente a mi canal y bueno, sin mucho más que decir, empecemos a responder las preguntas que hice en mi Instagram. Les dejé la cajita de preguntas varias veces en este último mes y me llegaron 47 preguntas, entonces pues vamos a ello. Entonces, bueno, empezamos con la primera pregunta de cómo fue de dura para ti la carrera de medicina. A ver, realmente, digamos, lo que más sufrí fue mi primer semestre. En Colombia la carrera de medicina se divide por semestres, no por años. Y lo que más sufrí fue mi primer semestre porque fue como el semestre de básicas, ¿no? O sea, todo lo que fue histología y biología y genética, para mí, oigan, era horrible. Yo de verdad lo sufrí. Y además fue la primera vez que tuve como esta experiencia de no sacar muy buenas notas de entrada porque yo, bueno, ya lo hablé en algún video anterior, yo toda mi vida he sido muy buena académicamente hablando, o sea, de que sacaba muy buenas notas siempre, con un esfuerzo relativamente mediano, o sea, no era como que yo me matara estudiando tampoco. Y al llegar a la universidad, sobre todo este primer semestre que les digo, yo me esforzaba muchísimo y estudiaba muchísimo y aún así tuve una nota bastante baja que me bajó el promedio del primer semestre, que incluso me asusté porque yo estudié la carrera con una beca del 50% de toda la carrera, pero tenía que mantener unas notas de 4 sobre 5 toda la carrera, porque si se bajaba el promedio de 4 sobre 5, pues me quitaban la beca del 50%. Y ese primer semestre tuve una materia que me bajó el promedio a 4,1 creo que fue, y me asusté muchísimo, o sea, casi pierdo la beca en el primer semestre, pero bueno, ya después de eso como que ya mejoró y yo creo que fue mejorando continuamente hasta ya el último año, que el último año pues también se sufre un montón porque es el internado, que se sufre un montón más en el sentido como de esfuerzo físico y de esfuerzo mental y de todo el tiempo que uno le tiene que meter a eso, pero bueno, al final ya como que tú agarras tu flow, ¿no? Y ya sabes más o menos cómo estudiar y cómo encarar el asunto. O sea, para responder realmente cómo fue dura para mí la carrera, el principio fue lo peor, pero ya después se me hizo más fácil y se me hizo también más fácil en el sentido de que cada vez uno va practicando más lo que es la medicina como tal. Entonces, a medida que yo me fui metiendo más con los pacientes y más con patologías de verdad y no tanto con las básicas, como que fue mejorando mucho la cosa. ¿Cómo sigue Julia? Bueno, ya está bien. Esta pregunta me la hicieron cuando apenas publiqué mi blog de la cirugía de Julia. Julia está perfectamente, le dejamos su camisa, su chaleco por 2 semanas y ya después de eso volvió a la normalidad. Incluso yo creo que está un poco más loca que antes. Ella es una gata súper inquieta, es súper loca y yo creo que está más loca que antes de la cirugía. Que bueno, por cierto, si no lo sabes, hace un mes y medio, operamos a mi gata, la esterilizamos y tuvo un problema con la herida se le abrió, entonces tuvimos que dejarla un par de semanas con curas y demás, pero ya está muy bien y muchas gracias por preguntar. Canción favorita. En este momento tengo muy pegada We Can't Be Friends, que yo, oigan, a mí usualmente Ariana Grande no soy fan, pero no sé por qué We Can't Be Friends como que la tengo súper pegada. Y Mil Preguntas de Marina Reche. Esas son las dos que tengo como ahora en repeat. Esas dos canciones en este momento y yo creo que así en general. The Scientist me encanta y me ha encantado toda la vida. Y Ojos Noche también es increíble y siempre que la escucho lloro. ¿Por qué quise ser médica? No hay ninguna razón en específico. Yo soy de las típicas que siempre quise ser médica. O sea, como que nunca tuve un momento en el que yo me sentara a pensar como realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida, realmente qué es lo que quiero estudiar. No sé, como que simplemente desde que tengo memoria quise hacer algo así. También recuerdo que quise ser veterinaria porque los animales pues los amo y me encantan, pero no fue como un sueño real, ¿saben? Como que realmente lo que yo siempre quise hacer fue ser médica desde que era pequeña. ¿Relees algún libro con frecuencia? 2 libros y series favoritas actualmente. Adoro tus videos. Pues muchas gracias, primero que todo. No releo ningún libro con frecuencia. Es algo que de hecho quisiera implementar porque hay un par de libros que me gustan muchísimo, que me gustaría como renovar ese amor y esa sensación que me han dejado, pero realmente no tengo como la costumbre de releerlos. Yo creo que los 2 libros que más he releído en mi vida son Rayuela y Ensayo sobre la ceguera, que son de mis favoritos, o sea, son de hecho de mis favoritos de toda la vida, pero hace mucho que no los releo y la verdad que es algo que quisiera volver a implementar. Y series actualmente favoritas. Hace poco terminamos con mi novio Habilidad Física, no sé cómo se llama
llama? De la de Netflix, 100 habilidad física, no me acuerdo. Se las dejo aquí. Oigan, es súper entretenida. Estuvimos todo el rato pegados hasta que salió el final de temporada y es eso, es básicamente como puro entretenimiento, puro desconectar de la vida. Y otra serie favorita actualmente, oigan, yo soy fan de todo lo de True Crime y demás, y de mis favoritos de este tipo, Misterios sin resolver, me encanta. O sea, me encanta, me lo devoré pues porque no son muchos capítulos, pero en verdad la disfruto muchísimo. Y dos libros favoritos actualmente, yo creo que además de esos dos que les dije, uno más reciente podría ser Tengo un nombre de Chanel Miller, que ese fue yo creo que mi libro favorito del año pasado, y Tres luces, ese es otro que no he podido superar desde que lo leí hace ya un año. ¿Por qué decidiste mudarte a Galicia? Bueno, esto es una historia un poco larga, pero básicamente yo no decidí mudarme a Galicia. Yo, con todo este proceso de lo de querer especializarme aquí en España, básicamente cómo funciona eso es que tú tienes que presentar un examen y dependiendo del puntaje que saques en ese examen te ponen en un puesto, y dependiendo de ese puesto tú puedes escoger la plaza de especialización que tú quieras en todo el país y también la que te alcance por el puesto en el que estás. Entonces, mi idea al momento de yo venir para aquí era especializarme en cirugía cardiovascular y tuve un puesto muy promedio. Entonces, al momento en el que yo fui a escoger, ya no había plazas en las grandes ciudades, que era como mi idea, mi primera idea cuando quise mudarme para aquí, porque realmente, o sea, no conocía nada más. Entonces, de las opciones que me quedaban en su momento, digamos que uno de los hospitales que más me gustó fue el que está aquí. Era uno de los hospitales más grandes, con más volumen de pacientes, con un grupo de cirugía cardiovascular más grande. Entonces fue básicamente por eso que yo me decanté por venirme para aquí, porque realmente, o sea, yo ni siquiera conocía esto, ni siquiera sabía dónde quedaba en el mapa, o sea, yo no tenía ni idea. Y la verdad es que fue una suerte total y completa, y yo agradezco muchísimo al universo y agradezco muchísimo a todas las pequeñas casualidades que me han hecho llegar hasta aquí, porque realmente estoy feliz. O sea, yo soy una persona enamorada de Galicia, me encanta todo aquí, pero pues es eso, o sea, yo no lo decidí, fue más bien como mi mejor opción en su momento y no me arrepiento de nada. Y ahora que sí tuve la opción y ya conozco y ya digamos que tuve la capacidad de decidir si me quedaba o me iba, pues me quedo, mil veces me quedo. Audiolibros, ¿los has probado? Si es así, me encantaría saber si te han gustado. Yo no consumo audiolibros, realmente lo intenté, pero hace ya muchos años y no me gustó en su momento y no los he vuelto a probar porque siento que no me gustarían. O sea, me parece que es una forma completamente distinta de consumir algo, ¿saben? O sea, a mí me parece que, por ejemplo, el hecho de leer, o sea, leer de verdad como letra física implica concentrarte, implica meterte de lleno en la historia y meterte de lleno en lo que estás haciendo, y el no poder hacer nada más, que es lo que algunas personas dicen que son ventajas de los audiolibros, que los puedes hacer, los puedes escuchar mientras estás conduciendo o lavando platos o qué sé yo. O sea, el hecho de que te tengas que concentrar y meterte de lleno a lo que estás haciendo me parece que es súper necesario para, no solo lo que me parece que es una de las grandes cualidades de leer, que es poder centrarte en una sola cosa y poder centrarte y concentrarte y separarte de todo el mundo a tu alrededor, sino que también siento que desarrolla unas habilidades que estamos a lo mejor perdiendo como sociedad, en el sentido de que tenemos que estar todo el tiempo estimulados y todo el tiempo haciendo más de una cosa a la vez, porque si no nos aburrimos y si no perdemos atención. Y yo creo que el hecho de leer en físico es un buen ejercicio para no perder eso. Y los audiolibros, a ver, que obviamente no tengo nada contra ellos, pero me parece que es otra cosa. Yo soy de la opinión tal vez un poco impopular que cree que escuchar audiolibros no es leer. Yo creo eso, porque una cosa es escuchar y otra cosa es leer, y ambas son válidas y ambas son, digamos, útiles dependiendo de lo que tú quieras y lo que estés buscando. Y si lo que estás buscando como tal es simplemente consumir una historia y distraerte un poco mientras estás haciendo otras cosas, pues ok, yo eso lo hago por ejemplo con podcast, pero me parece que leer no solamente cumple la función de consumir una historia, sino también de eso que ya les cuento. Entonces realmente yo no creo que sea lo mismo, yo no lo hago, a lo mejor estoy un poco cerrada también con la idea de los audiolibros, y si lo hago realmente será para algún libro tal vez que sea un poco más ligero o un poco más, por ejemplo, un libro de no ficción me llamaría mucho más la atención en ese sentido, o un libro que no requiera tanto como mi atención y meterme de lleno a la historia. ¿Cuándo decidiste abrirte YouTube? Ya llevaba yo creo que varios años, como 5 años pensándolo, pero bueno, al principio era como, me gustaría, qué interesante sería, pero qué raro, me da vergüenza con mis amigos, me da vergüenza con la gente a mi alrededor, como que me burlaba también un poco, me burlaba de la gente con canales, ¿no? Pero como que tenía esa idea ahí desde hace 5 años, pero no lo decidí ya en forma hasta noviembre del año pasado,
no, hasta octubre, en octubre del año pasado, que ya había pasado un mes desde que había renunciado a mi plaza de especialización y estaba pues desempleada y tenía muchísimo tiempo en mis manos y estaba otra vez muy metida en la lectura. Me gustaba mucho hacer como posts y videos y reels para mi Instagram de lectura y entonces me di cuenta como que me gustaba esa cosa como de crear contenido y de hablar de cosas y de sentarme frente a la cámara a cualquier cosa, entonces dije, ¿por qué no? O sea, tengo tiempo, sé que me gusta, tengo más o menos ideas de lo que quiero hablar, ¿por qué no? Es el momento. Y pues me lancé así de la nada. Entonces, decidido, octubre del año pasado. Hola, me toca renovar el compu, ¿algún computador tablet que recomiendes para estudiar la residencia? Bueno, yo tengo todo Apple y realmente yo creo que depende mucho de eso. Mantener como el mismo ecosistema en todos tus dispositivos yo creo que es lo ideal. Es cosa de practicidad. O sea, no es que sepa nada al respecto porque no sé nada al respecto, pero te recomendaría como no salirte de tu ecosistema y digamos de los dispositivos que ya tienes. Eso sí, la compu, yo sí creo que lo importante es que sea liviana y que sea práctica de llevar y de traer a cualquier parte y tampoco tiene que tener una gran potencia ni mucho RAM ni nada de eso porque realmente lo que uno hace en la residencia pues es básicamente descargar documentos, leer, estudiar y no mucho más y bueno, para eso tampoco se necesita como la gran potencia de computador. ¿Cómo haces para ser tan disciplinada? Te admiro tanto. Pues muchísimas gracias, en realidad me gustaría ser tan disciplinada como a veces parezco. ¿Cómo hago? Yo creo que mis dos tips principales como para hacer las cosas que uno tiene que hacer es uno, no depender de la motivación para hacer las cosas porque la motivación va y viene y la motivación depende de muchas cosas externas sobre las que no tienes control e internas también. Entonces si uno depende mucho de la motivación, llegará el momento en el que no vas a poder seguir haciéndolo porque la motivación con la misma repetición desaparece. Entonces yo no confío y no dependo en la motivación sino de la disciplina. Y yo sé que la disciplina siempre lleva buenas cosas y yo sé que si me enfoco en algo y me enfoco como en una meta que quiero lograr y además de esa meta me pongo como otras pequeñas metas, yo sé que estoy mirando hacia eso y así quiera o no quiera, tenga ganas o no, pues lo hago. Y lo otro, como el otro tip es planear. A mí me encanta planear, a mí me encanta escribir como listas de lo que tengo que hacer en la semana, en el día, en el mes. Me gusta como volcar todo lo que tengo en la cabeza y lo que tengo planeado y lo que quiero y lo que no quiero, plasmarlo y escribirlo. Y solo el hecho de verlo ahí ya me siento yo como con más responsabilidad de hacerlo y cuando lo hice y lo puedo rayar y lo puedo ya escribir como terminado, pues también es como un boost de dopamina y me hace querer seguir haciendo lo que está escrito. Y lo otro, que bueno, también sería un tercer tip, es como también darte tu tiempo de esparcimiento, porque yo siento que lo que ya he hablado como en varios videos al respecto como de la hustle culture, como que si uno no está todo el tiempo haciendo cosas productivas, entonces estás mal y no te mereces un tiempo de descanso, falso. O sea, yo siempre tengo conscientemente, sea un día a la semana o sea un momento en el día en el que yo me dedico a hacer absolutamente nada. O sea, yo aquí donde ven, me acuesto y no le escribo a nadie, no le respondo a nadie, mi celular está muerto, me pongo a ver algo o a leer algo, o sea, como que dejo de existir para el mundo exterior y simplemente me dedico a hacer, a descansar, tanto la mente como el cuerpo. Y es importante yo creo que también darse uno como esos espacios de parar, de pausar y ya en un momento al otro día o en un par de horas pues vuelves a empezar y vuelves a agarrar el ritmo, pero no pasa nada parar y yo creo que es importante parar y es importante darse uno también como esos momentos. Bueno, yo creo que estas dos preguntas pueden ir en una. Una es cómo vas en la residencia y otra es a qué especialidad médica aspiras. En este momento, bueno, ya debieron haber visto mi blog pasado en el que me acompañan a recibir mi asignación de plaza. En este momento ya soy oficialmente R1 de anatomía patológica. Realmente es una especialidad en la que yo no había pensado mucho antes porque yo creía, no. A mí me gustan las especialidades quirúrgicas, a mí me gusta estar en quirófano, a mí me gusta operar, a mí me gusta hacer cosas con las manos. Eso no ha cambiado, mi gusto por ese tipo de cosas no ha cambiado, lo que sí ha cambiado han sido mis prioridades y mi prioridad en este momento pues es calidad de vida y realmente hay muy pocas especialidades quirúrgicas puras que sean agradecidas en el sentido de que tengan una buena calidad de vida, sin guardias y demás. Entonces siento que mi prioridad cambió y ya no es solo cuestión como de gusto, sino también cuestión de qué es lo que yo estoy buscando y qué es lo que yo necesito ahora en mi vida.
pues esa es la especialidad a la que aspiré, a la que ya entré, a la que ya me asignaron la plaza. ¿Y cómo voy? Pues no he entrado todavía. Entro el 7 de mayo, hoy estamos a 16 de abril, entonces ya en un par de semanas, en 20 días ya entraré y obviamente ustedes me acompañarán y les mostraré cómo van siendo mis primeros días y cómo van siendo mis primeras semanas como R1 por segunda vez. Entonces esa es como la actualización del proceso. ¿Siempre fuiste lectora? Cuéntanos lo que quieres de tu experiencia con los libros en tu infancia y adolescencia. Realmente sí, siempre he sido lectora y yo agradezco muchísimo en ese sentido a mi abuela paterna y al hermano mayor de mi mamá, o sea, a mi tío, porque ellos son lectores ávidos y son grandes lectores y han sido lectores de toda la vida. Mi abuela incluso es maestra. Yo siento que gran parte de mi crianza fue con mis abuelos y con mis tíos porque mis padres eran muy jóvenes y trabajaban y estudiaban y demás. Yo agradezco mucho que desde pequeña como que me hayan inculcado eso y de verdad yo no recuerdo nunca como que me hayan obligado, me hayan exigido leer, sino que era simplemente como una cosa de imitación, ¿no? Como que yo los veía leer y simplemente me gustaba estar con ellos y ellos me leían lo que estaban leyendo, así yo no entendiera nada. Yo como que tengo ese recuerdo de simplemente estar con ellos y ellos estando leyendo y pues ya está. Cuando yo aprendí a leer, mi abuela me acompañaba a leer y leíamos juntas y el primer libro que yo leí completo fue Harry Potter y la Piedra Filosofal, por lo cual siempre va a tener como un lugar especial en mi corazón. Y lo que hacíamos era, yo leía un capítulo y ella leía otro capítulo, o sea, todas las tardes cuando yo llegaba del colegio nos sentábamos y leíamos Harry Potter. Y esa es como un core memory, ¿saben? Ese es como, yo creo que mi core memory de la lectura. Yo tenía 6 años en ese momento y realmente yo creo que gracias a ellos es que yo como que tengo este hábito y gracias a ellos es que yo amo la lectura como la amo en este momento. Obviamente he tenido altos y bajos, de hecho, bueno, leí durante toda mi infancia, durante toda mi adolescencia, que en esos momentos leía mucha fantasía y luego cuando terminé el colegio y entré a la universidad hubo una época, yo creería que unos 2 o 3 años en los que yo leía muy poco, o sea, muy poco, estoy diciendo que yo no leía ni 5 libros al año, como que lo dejé de lado, no sé, estaba como tan saturada con la carrera, estaba conociendo gente nueva, empecé a vivir sola, estar en una ciudad nueva, demás, como que lo dejé muy de lado, pero luego gracias a que empecé a relacionarme con gente que también era lectora y empecé yo otra vez a tener como esta conversación alrededor de los libros, como que otra vez volvió el amor a la lectura y volvieron como las ganas de descubrir y de leer y de saber. Entonces, esto fue en el 2017. Yo desde el 2000, como les digo, desde el 2015 hasta el 2017 tal vez, no hubo mucha lectura, no hubo mucho avance en ese sentido, pero a partir de 2017 hasta ahora no he parado de leer, no he parado de tener un libro siempre a la mano y realmente todo esto es gracias a mi abuela y a mi tío, que gracias, ellos no ven estos videos, pero gracias y espero yo poder transmitir eso también en algún momento porque me parece algo súper lindo. ¿Salado o dulce? Yo soy team salada toda la vida, o sea, el dulce me gusta, un postre, la Nutella me encanta, pero realmente yo soy team salado para todo, me encantan los desayunos salados, mis comidas favoritas son todas saladas, mis snacks a los que yo voy naturalmente y los que busco son siempre salados, entonces salado, pero bueno, depende también. Y ya hablando de comida, restaurante favorito, yo creo que todo esto de la nostalgia y estar homesick y no tener a la mano lo que antes tenía tan a la mano y lo que realmente quiero, yo creo que mi restaurante favorito en este momento es Crepes and Waffles. Mi novio estaría muy en desacuerdo y cuando vea esto va a estar muy en desacuerdo porque a él no le gusta, le parece que está súper overrated, pero yo personalmente amo Crepes and Waffles, amo las sopas de crepes, amo los sabores y las combinaciones, o sea, es demasiado top. Afortunadamente yo tengo uno aquí en Madrid, tengo que ir pronto, oigan, tengo que ir pronto definitivamente. ¿Qué haces en tu tiempo libre que no sea leer? Bueno, eso es una buena pregunta porque todo mi tiempo libre, casi que todo mi tiempo libre me la paso leyendo, pero bueno, ahora con esto de YouTube me he dado cuenta que disfruto muchísimo no solo grabar, sino editar. Entonces, mucho de mi tiempo libre también va a editar porque eso sí toma mucho tiempo, a planear videos. Y ahora últimamente también estoy volviendo a mi época de hacer ejercicio. Yo creo que he sido una persona activa como de toda la vida. De niña siempre hice como 1000 cosas de ejercicio y últimamente pues he estado otra vez como en esa mentalidad y en ese flow de movimiento. Entonces, yo creo que básicamente eso es todo lo que hago en mi tiempo libre y ver videos de YouTube y ya. ¿Cómo haces para tener el pelo así de largo? A mí no me crece, jaja. Pues oigan, realmente no hago mucho en especial, o sea, yo creo que esto es mucho de genética porque mi mamá también tiene el pelo así como súper negro, súper largo y tal. Uno, eso, genética, que desafortunadamente pues lo tienes o no lo tienes. Dos, yo creo que también me funciona mucho que nunca me lo he tinturado y no creo que me lo tinture en el futuro próximo, tal vez
Tal vez luego, o sea, tengo muchísimas ganas de volverme rubia tipo Barbie, pero me da miedo, precisamente por eso, porque no sé si se me va a dañar o algo, pero yo creo que eso también es importante, y también el hecho de que intento estar alejada del calor, o sea, yo no me lo seco, si puedo me lo dejo secar al aire, si me lo plancho solo como esta parte de aquí, o sea, como que no lo estoy quemando constantemente. Yo creo que eso también ayuda la parte de la nutrición, o sea, tener como una dieta balanceada con todos los nutrientes y demás. Yo no tomo ningún suplemento, eso sí, y no hay ninguna evidencia al respecto, entonces yo creo que lo más importante es como tener una dieta balanceada con todas las vitaminas y demás. Hidratación, realmente no es que haga nada especial, más bien todo lo contrario, yo creo que entre menos le haga a mi pelo, como que mejor le va. YouTuber fab, bueno, tengo varios, yo creo que mis amiguis de lectura, pues yo siempre los veo y siempre los disfruto, que son Eva de Archivo Francés y Andrés, de contenido así más como de lifestyle, vlogs, y realmente es como una de mis inspiraciones para lo que son mis vlogs y eso es el contenido como que he estado creando, es Alexis Eldridge. Y últimamente me están gustando mucho los videos como de comentario y he estado mirando mucho tanto a Tiffany Fair como a Kidology, que tienen unos videos, o sea, de temas súper actuales y de la actualidad, como sobre todo en las redes sociales, es súper interesante. Hay un par de preguntas más que no me di cuenta que eran sobre la especialidad. Harás actualización en cuanto a tu nueva plaza MIR, que bueno, ya lo hablamos. Y la otra es, ¿entre qué especialidades dudas este MIR y cómo te has decidido? Enhorabuena, pues muchísimas gracias. Yo creo que como me he decidido, ya lo comenté en esta ronda, me decidí más por calidad de vida versus especialidad como tal. Y pues teniendo esto en cuenta, esta vuelta estaba dudando sobre todo con esas especialidades que requieren un poco menos de contacto con pacientes y un poco menos de guardias y un poco menos de tiempo de presencialidad. Entonces, sobre todo estaba dudando con rayos y con medicina nuclear. Y bueno, anatomía patológica, que al final me decidí por anatomía patológica porque uno, la hay aquí en mi ciudad, que aquí no había medicina nuclear, y dos, porque sus guardias pues no tienen nada que ver, por ejemplo, con las guardias de rayos. Y he estado dando entre esas tres también, como dije, por el poco contacto con el paciente, porque es algo que olvidé mencionar en las últimas preguntas que respondí. No es que no me gusten los pacientes, sino es que no me guste hablar con ellos, porque realmente como el trato al paciente me gusta y me parece súper interesante y me parece súper valioso los médicos que podemos escuchar y que podemos ser empáticos y que podemos conectarnos con nuestros pacientes, que yo, modestia aparte, yo siento que lo hago con mis pacientes, yo siento que yo soy capaz de conectarme con ellos y de escucharlos realmente, de que ellos se sientan atendidos y de explicarles las cosas paso a paso y cómo es todo, pero eso también requiere un gran esfuerzo por parte del médico, un gran esfuerzo tanto emocional como mental, porque el hecho de que tengas que ver, qué sé yo, 30, 40 pacientes al día y que con todos tengas que conectar y ser empático e intentar entenderlos, y a lo mejor ese paciente no vibra mucho con tu vibra y tienes que encontrar la manera de que esa persona se sienta cómoda, así tú no te sientas cómodo con esa persona. ¿Qué pasa? Porque pues, todos somos diferentes y cada cual viene con sus maletas a la consulta y demás. Eso, como estaba diciendo, también requiere un esfuerzo por parte del médico, y yo creo que yo me agoto muy fácil en ese sentido, en el sentido de que yo soy una persona muy introvertida, y si ya de por sí mi batería social es corta, y cuando estoy con mis amigos y cuando estoy con gente conocida me agoto mentalmente hablando y emocionalmente hablando, con los pacientes me pasa lo mismo. Y si bien yo agradezco muchísimo el haber podido tener la oportunidad de tener a mis pacientes y de poder ayudarlos también en ese sentido, porque yo creo que la medicina sin una conexión emocional, y sobre todo lo que es la atención primaria o la consulta y la urgencia, también cuando una persona está pues llega y está totalmente vulnerable ante ti, yo creo que la conexión emocional con los pacientes es súper importante para hacerlos sentir seguros y para aliviar así sea un poquito del sufrimiento que están teniendo en ese momento feo de su vida. Eso también requiere esa energía que, como les digo, yo siento que me estaba totalmente agotando y me estaba quemando, pero al mismo tiempo yo siento que yo no sería tan buena médica como me gustaría serlo si no hiciera esa conexión. No sé si me explico muy bien. O sea, yo sé que la solución a eso sería como no conectarte tanto o no abrirte tanto o emocionalmente, como no dar tanto a los pacientes, y sí es una solución, pero yo siento que yo personalmente, Natalia, no me sentiría cómoda dando como ese servicio a medias, cerrándome emocionalmente y cerrando como ese flujo de energía y como esa relación con el paciente. Entonces, en ese caso, pues yo preferí disminuir ese contacto con el paciente, tanto para ayudarme a mí, porque yo me di cuenta que eso era lo que yo necesitaba como para ayudarme con mi ansiedad y para tener una vida más tranquila, como también para los pacientes, porque yo no quisiera estar en el mundo dando un servicio mediocre o dando un servicio que yo sé que podría hacerlo mejor. Entonces, bueno,
por eso he estado dudando entre esas especialidades y afortunadamente pues me salió mi primera opción aquí, que no puedo decir que anatomía patológica ame la anatomía patológica y la he amado toda la vida porque eso sería decir mentiras, pero sí sé que me trae muchas ventajas y sé que es una especialidad muy bonita y que es un gran apoyo para el resto de especialidades y que es una especialidad necesaria y que hay mucho trabajo y que voy a aprender un montón, que eso es otra cosa que también me gusta. A mí me gusta mucho estudiar, a mí me gusta mucho como sentarme a leer las cosas y aprender ahí. Me gusta, entonces pues estoy emocionada y a ver cuando empecemos. El libro que más ha impactado en tu vida que no sea literatura técnica. Es una buena aclaración porque si fuera literatura técnica tendría que decir que algo así como Anatomía de Néter o algo por el estilo. No técnica que me haya impactado más en la vida, además de Harry Potter y la Piedra Filosofal porque fue como mi bienvenida al mundo de la lectura y gracias a él pues ya decidí no dejar de leer. Yo creo que sería 100 años de soledad. A ver, a mí con 100 años de soledad y sobre todo con Gabo me pasó una cosa muy interesante y es que lo leí en un momento de mi vida donde, no sé si era por mi juventud, porque en ese momento tenía yo 15 años, o no sé si era como por cosas de las redes sociales, o por todos los libros que había leído hasta ese momento que en realidad habían sido solo libros como de fantasía y juveniles y demás. Tenía como esta idea de que las cosas colombianas y tal vez no solo colombianas sino de Latinoamérica como que eran de menos calidad y estoy hablando de películas, estoy hablando de canciones y estoy hablando también de libros. Entonces yo activamente yo no leí autores latinoamericanos por este prejuicio tonto que ni sé de dónde salió, la verdad, pero Cien años de soledad afortunadamente me cambió eso por completo. Era obligatorio leerlo para el colegio. Bueno, una cosa obligatoria pues da un poco de pereza, ¿no? Pero es que me atrapó por completo y es uno de mis libros también, uno de mis libros favoritos en la vida y me impactó mucho en este sentido de que me abrió los ojos y yo dije, es que casi que es todo lo contrario, o sea, ¿cómo así que yo había llegado hasta ese punto de mi vida y no había leído autores latinoamericanos por puro prejuicio? Y esto me abrió los ojos y me abrió la mente y me abrió un mundo que agradezco no haber dejado nunca. Es gracias a Cien años de soledad y gracias al impacto tan grande que tuvo como en mis gustos que yo ahora pues soy la lectora que soy. Entonces creo que es una buena respuesta. No lo había pensado nunca, pero creo que sí. Si solo pudieras comer una cosa el resto de la vida, una sola cosa, pizza. Yo creo que pizza, bueno, en realidad todo lo que es así como comida más italiana, o sea, como todo lo que tenga que ver con pasta, lasaña, risotto, todo eso me encanta, me fascina, pero yo creo que la pizza se lleva el trofeo. Yo podría comer pizza todos los días de mi vida. ¿Libros físicos o digital? Físicos toda la vida, o sea, yo creo que nada nunca me va a reemplazar la sensación como de tener mi libro en las manos, de poder olerlo, sobre todo olerlo. Oigan, el olor a libros yo creo que es uno de mis olores favoritos, al libro nuevo, es uno de los olores favoritos de mi vida. Poder pasar las páginas, el poder sentirlo, el poder estar ahí, el poder escribir en ellos, yo creo que eso no lo va a reemplazar nada nunca. Entonces, libros físicos siempre. Pero, bueno, ahora estoy leyendo más en digital, pero claro, el digital para mí es como una segunda opción en el sentido de que, por ejemplo, si yo leo algo en digital que me gusta muchísimo, lo voy a comprar en físico. Y los libros que compro en digital son libros que yo sé que a priori puede que no me gusten tanto o puede que yo no los prediga como 5 estrellas o como uno de mis favoritos. Entonces como es como esta segunda opción, a pesar de que son súper prácticos y es más barato, bueno, más barato porque no es mucho más barato y es cómodo. Realmente para mí no hay nada que supere pues tener el libro en la mano. Pues. ¿Hace cuánto vives con tu novio? Tips de convivencia. Bueno, con él vivimos de hecho hace un año exactamente que él llegó aquí. Él llegó el 16 de abril del año pasado. Cuando él llegó a vivir aquí, nosotros llevábamos 11 meses de novios y yo creo que el primer tip de convivencia, y yo creo que es el más importante que a mí me ha servido mucho y que yo realmente no conocía, pues incluso hasta que empecé a vivir con mi novio y fue él el que me lo dijo, es el ser flexible. Y ser flexible en el sentido de que cada uno va a venir con sus experiencias y con sus costumbres y con sus rutinas y muchas de ellas como que puede que choquen un poco y puede que dañen un poco esa convivencia. Y si tú te cierras como en eso, en que esta es mi rutina y esto no se va a mover, que es algo de lo que yo soy culpable, yo realmente soy muy de rutinas fijas, muy de me despierto a esta hora, me acuesto a esta hora hago tal cosa, a esta hora hago tal otra y pues tú verás qué haces. Sobre todo al principio pues nos costaba porque chocaba con algunas cosas que él hacía o dejaba de hacer. Entonces yo creo que también es muy importante como ser capaz como de abrir ese lado y de abrir esa rigidez y ser capaz como de acoplar la vida al otro, porque yo siento que toda la vida como que nos han dicho como es tu vida y tú tienes que hacer tus cosas y la otra persona verá qué hace y tienes que ser independiente, no depender de nadie para absolutamente nada. Y sí,
eso tiene sentido, pero hasta cierto punto, porque tú tienes que aceptar que ya estás viviendo con alguien, estás compartiendo tu vida diaria con alguien quien también tiene sus cosas y también tiene sus gustos y sus preferencias y sus rutinas y demás. Y si tú aceptaste ya vivir con esa persona, compartir la vida diaria con esa persona, pues entonces también aceptas que va a ser una parte importante de tu vida, una parte importante de tu día a día y que ambos tienen que tener la capacidad de decidir sobre ciertas cosas. Entonces yo creo que ser capaz como de abrir un poco esas rutinas y de ser un poco flexible con ciertas cosas es importante. Obviamente todos tenemos nuestros no negociables y eso es otro tip que también va, y es ser capaces de sentarse y decir como, esos son mis no negociables. Mi no negociable es que dejes la toalla encima de la cama. Eso es un no negociable para mí. Yo le dije como, eso es un no negociable para mí. Ok. Así como él me dijo, estos son mis no negociables. Ese tipo de cosas también me parece súper importante. O sea, como tener claro qué es realmente lo que no es flexible para ti y dejarlo claro. Y ahí va como el otro tip, y yo creo que es la comunicación. La comunicación por encima de todas las cosas, la comunicación clara, concisa, calmada, no grosera, sin dejar como que estos pequeños problemitas y estos pequeños roces de convivencia como que se vayan acumulando hasta llegar a un punto en el que explota. En lugar de hacer eso, pues cada vez que tú sientas que hubo un pequeño roce o que algo no te gustó o que demás, comunicarlo con tranquilidad y con delicadeza y con suavidad y llegar a acuerdos. Yo creo que es como lo más grande, la comunicación, y yo creo que es lo más importante, y yo creo que la falta de comunicación yo creo que es la causa principal o una de las causas principales de que las relaciones y la convivencia no funcionen, y es difícil y es complicado, pero yo creo que vale muchísimo la pena. ¿Qué tal la experiencia de trabajo como médico general en España? Oigan, pues realmente me fue muy bien. Aquí como tal la medicina general no existe. Bueno, sí existe, pero no es lo usual, porque aquí apenas te gradúas, lo normal es que tú estudies y te presentes para la especialización y luego ya seas especialista directamente sin tener como una experiencia laboral previa. Entonces, los trabajos que hay aquí para médicos generales son trabajos sobre todo en el ámbito privado y son trabajos un poco más, ¿cómo decirlo?, como de apoyo. Entonces, un trabajo como médico general, aquí te pueden ofrecer ser médico en una empresa o ser médico para hacer reconocimientos, ser médico general en una consulta de una aseguradora privada o médico en un gimnasio. Y realmente yo siento que mi experiencia fue muy buena. Siento que no solo mis empleadores como que me aceptaron muy bien, porque realmente la experiencia de las clínicas con médicos generales extranjeros pues es muy amplia, porque nosotros venimos como médicos generales a trabajar más que españoles que trabajen como médicos generales. Entonces creo que médicos generales extranjeros es como la mayor experiencia que tienen estas empresas, estos empleadores. Entonces siento que nos reciben muy bien porque saben pues que venimos preparados y que un médico general que ha estudiado, que se ha preparado en América Latina es diferente a un médico general aquí español, en el sentido pues de la experiencia sobre todo. Entonces por ese lado súper bien, porque como que confían mucho en nosotros, y con los pacientes también lo mismo. O sea, realmente mi experiencia ha sido totalmente de aceptación, además porque son trabajos, lo dicho, en los que las patologías que ves pues no son muy complejas. Entonces bueno, eso también ayuda, y la remuneración no está para nada mal. La verdad se puede ganar muy bien como médico general. Entonces yo creo que en general, así como overall, fue una muy buena experiencia. Y pues si es el caso y estás pensando en venir a trabajar como médico general, eres extranjero o demás, pues no lo dudaría mucho. Hay oferta y son buenos trabajos, y la verdad que muy bien. Mis escritoras favoritas, me encanta Chimamanda. La prosa de Almudena es una cosa que yo no pensé que existía, y yo creo que Piedad Bonet es mi escritora colombiana favorita. Lo que no tiene nombre también es uno de mis libros favoritos en la vida. Considera la especialidad de radiodiagnóstico. ¿Qué futuro le ves en España? Lo dicho, sí la consideré, me parece que es una gran especialidad, y sobre todo teniendo en cuenta que la demanda por radiólogos en este momento aquí en España es grandísima. Entonces, ¿qué futuro le veo? Pues un futuro brillante en realidad, porque hay una oferta grandísima para trabajo como radiólogos. Las residencias todas son excelentes, como que la mayoría de hospitales así grandes tienen tecnología de punta a nivel mundial. Entonces realmente es una muy buena opción. También el hecho de que puedas trabajar en el ámbito privado y no solamente en el ámbito público es como un plus. Entonces yo creo que si tú lo estás considerando, lo ves como una posibilidad, adelante sin dudarlo. ¿Conoces dónde venden separadores de libros lindos en Colombia? Es una buena pregunta. Creo que yo nunca compré un separador de libro así como específicamente porque me parecieran súper lindos, pero los separadores de books son súper lindos. O sea, como que las frases que traen son súper graciosas y me gustan un montón. Y bueno, hablando de libros en Colombia, lo que sí sé es la librería que uno no se puede perder. O sea, si tú estás en Colombia, te gustan los libros, la librería Aljibe, que está
en Barichara, que de ahí viene la supuesta inspiración de Mirabel en Encanto. Es que, o sea, es espectacular. O sea, yo creo que es la librería más bonita que yo he visitado, y no solo porque sea impresionante, porque sí lo es, y bueno, además te puedes tomar un café delicioso ahí mismo en la librería, sino como por la sensación que da. Estás en un pueblito con una casa que no ha sido alterada, y realmente como que toda la experiencia es muy linda. Siempre que voy a Colombia vuelvo a ir a Aljibe, y la verdad que me encanta y recomendadísima. Bueno, ahora con estas dos preguntas vamos a hablar un poco como tal de mi mudanza y de por qué escogí aquí. Entonces, ¿por qué España y cómo fue el proceso de mudanza y si recomiendo salir de Colombia? Lo primero, ¿por qué España? Como dije, yo llegué aquí por la medicina, por querer especializarme. ¿Y por qué escogí España? Lo primero, porque sabía que quería salir del país, porque la especialización médica en Colombia, sinceramente, el proceso me da rabia. El proceso me da rabia porque es un proceso que no es objetivo. Muchas veces antes que tú va a pasar gente que tiene lo que nosotros llamamos la palanca, o sea, como la ayuda para entrar. Entonces eso sinceramente me da mucha rabia. Me da mucha rabia que no sea una cosa objetiva y que no sea una cosa que está totalmente en tu control. Entonces yo desde sexto, séptimo semestre yo sabía que quería salir, yo sabía que quería irme del país. Y bueno, España, pues con la ayuda de que es el mismo idioma y de que además sea un único examen que lo hace el ministerio, que es un único examen para todos, independientemente de la plaza que tú estás mirando, independientemente del hospital al que tú estás mirando entrar, y que sea transparente todo el proceso, tu puntaje y las respuestas correctas y demás, como que el proceso sea tan objetivo. Eso fue lo que más me llamó la atención, y por eso fue que decidí pues venir hacia aquí. ¿Cómo fue mi proceso? Mi proceso fue bueno en el sentido en el que ya tenía todo el papeleo que necesitaba para salir y para entrar aquí, con la visa que necesitaba, porque gracias a que yo hice el examen y pasé y demás, pues yo ya logré la visa con la que ya me quedé. Entonces por ese lado fue como fácil, en ese sentido de que no tenía que buscar abogados ni cosas de esas como para lograr el visado que quería. Y al mismo tiempo fue un poco raro y un poco difícil en el sentido de que yo tuve que encontrar la manera de venir para aquí, y yo tuve la seguridad de que ya venía para aquí 2 semanas antes de tener que estar aquí. O sea, yo tuve que mudarme por completo, ver qué me traía, qué no me traía, comprar tiquetes, dejar mi casa, despedirme de mi familia, etcétera, etcétera, en un plazo de 2 semanas. Entonces fue un poco lleno de como ansiedad y corre, pero bueno, al final obviamente me fue bien. ¿Sí recomiendo salir de Colombia? Lamentablemente sí. O sea, me gustaría poder decir lo contrario, pero siento que las oportunidades que hay en Colombia, no solo laboralmente hablando, sino también oportunidades de tener una buena calidad de vida y de tener una buena vida en general, son difíciles, son pocas, y digo que me gustaría poder decir que no, porque yo sé que la fuga de cerebros en Latinoamérica ahora en este punto pues es bastante importante, pero si lo recomiendo, sí lo recomiendo. Eso sí, lo recomiendo teniendo un plan. No recomiendo venir aquí o salir de Colombia como a ver qué pasa, a ver qué consigo, a ver qué logro. Eso sí que no lo recomiendo porque te puede ir muy mal. Pero si tienes la oportunidad, por ejemplo, de venir en plan estudios, un posgrado, una maestría, lo que sea, y luego ya aquí engancharte en algún trabajo y quedarte, yo creo que eso es como lo mejor que podrías hacer. O sea, venir con un plan y venir con el papeleo al día, no venir aquí solo como para venir y aquí me saldrán las cosas bien y ya, porque eso no es muy así tampoco. Hola, llegaron a acompañarnos, ¿verdad? ¿Cómo organizas tus comidas diarias y cocinas desde que te independizaste? Bueno, pues esto depende también mucho del tiempo que tenga yo libre. En este momento, por ejemplo, tengo bastante tiempo libre, y desde que me mudé aquí a España tengo bastante tiempo libre en el sentido de que nuestros horarios de trabajo son de 8 a 3, entonces como que me queda más tiempo para prepararme lo del día y demás. Pero apenas me independicé, que yo me independicé, o bueno, mejor dicho, me fui a vivir sola. Empecé a vivir sola cuando tenía 16, 17 años. Estaba en la universidad y estaba pues en plena carrera, con poco tiempo y demás. Yo hacía lo que se llama como el meal prep. Entonces yo todos los domingos en la noche preparaba sobre todo los almuerzos de toda la semana, y eso pues me ayudaba muchísimo tanto para ahorrar como para comer bien. Eso fue como lo que más me ayudó durante la carrera, y lo que ahora hago y lo que he empezado a hacer pues ahora que tengo un poco más de tiempo el día a día es planear mis comidas, sobre todo para la hora de la compra, para no comprar de más, porque sobre todo este último año que viví aquí sola, antes de que llegara mi novio, la comida se me dañaba porque me sobraba lo que compraba. Entonces me sirve mucho como planear las comidas diarias y comprar solo realmente lo que necesito. Y también, bueno, que si algún día tengo planeado hacer alguna comida que se puede guardar por varios días, por ejemplo, si tengo planeado hacer arroz o pasta, pues hago arroz o pasta para 2 o 3 días más, y pues así me ahorro también un poquito de tiempo. Un libro que crees que todo el mundo debería leer. Yo creo que todo el mundo sacaría algo con leer. Cien años de soledad, ya sé que estoy hablando mucho de Cien años de soledad, pero es que
Cien años de soledad y Tengo un nombre. Me parece que es un libro muy necesario. Es un libro muy duro, pero es un libro que trata una temática muy importante hoy en día y hay una temática en la que tenemos que estar todos de acuerdo y conscientes. Que si no lo sabes, Tengo un nombre es la historia que cuenta Chanel sobre su violación por un estudiante de la Universidad de Stanford y cómo fue como todo el proceso legal del asunto, todo su sufrimiento y todo lo que ha tenido que vivir hasta hoy en día. Me parece que es necesario y que todos deberíamos poder conocer este lado de la historia y poder ponernos en los zapatos de las víctimas en este sentido. ¿Qué le dirías a la Natalia de hace 10 años? Yo a la Natalia de hace 10 años le diría que todo va a estar bien, que de verdad nada de lo que le pase y nada de lo que viva en ese momento es el fin del mundo. Le diría que las cosas tienen alguna manera de salir, o sea, puede que no vayan mucho por donde lo tenías planeado, puede que no vayan mucho como lo querías exactamente, pero tienen alguna forma de funcionar. O sea, le diría yo que confíe, también le diría que se despegue un poco de las opiniones y de cómo la ven los demás, en el sentido de está bien intentar encontrar tu camino y está bien si ese camino no es tal vez un camino muy común o un camino por el que las demás personas te veían ir. Y también le diría que toda experiencia es buena, que de todo se va a aprender, así sea una experiencia que se siente como el fin del mundo, así sea una experiencia que se siente como que te vas a morir, se va a sufrir, pero también se aprende y que eso, al final estamos bien. Al final estamos bien y de todo hemos aprendido y que disfrute de su juventud, que ya pronto llegará el momento de preocuparse y de ocuparse por otras cosas. Por el momento, disfrutar de la levedad de la juventud. Como si yo fuera muy vieja, ¿no? Pero en 10 años cambian cosas. ¿Cómo saber cuál es mi estilo de libro? Yo creo que lo más fácil es probando, pero claro, eso requiere tiempo y dedicación. Yo creo que lo más práctico es encontrar a alguien que tenga más o menos unos gustos parecidos a los tuyos, que tal vez hayas tú leído un libro que te guste mucho, que sea uno de tus favoritos, encontrar a alguien que comparta ese favorito y seguir las recomendaciones de esa persona, que tú sabes que más o menos si tienen gustos parecidos, pues puede que ese siguiente libro te atrape y te guste, pero yo creo que lo más importante es probar y yo creo que sobre todo intentando con libros cortos, ¿no? Con historias cortas de diferentes estilos y como no cerrarse a nada, ¿no? No cerrarse tal vez a algunos prejuicios que uno tenga, porque bueno, al final a ti te gusta lo que a ti te gusta y puede que te guste algo que no te imaginabas que te iba a gustar, entonces yo creo que lo más importante es eso, probar y tener paciencia y mientras tanto disfrutar del resto de libros que leas, que así no sean tus favoritos, pues igual algo te aporta. ¿Cómo es tu cita perfecta? Oigan, eso es difícil porque yo realmente yo disfruto haciendo cosas de la vida diaria, ¿saben? Como vamos y me acompañas a hacer mercado, vamos y me acompañas a comprar un libro, vamos y me acompañas que tengo que lavar el carro, o sea, literal, todo este tipo de cosas a mí me gustan un montón, además porque siento que conoces mucho más a esa persona con quien estás saliendo, la conoces mucho más haciendo este tipo de cosas mundanas que tú sentándote a comer en un restaurante como en una ocasión especial. Yo creo que las cosas del día a día son el abrebocas más importante para empezar a conocer a alguien. Ahora que si me dicen como, bueno, te invito a una cita, ¿qué quieres hacer? Yo creo que me encantaría como un picnic al sol, un vinito, una comida rica y hablar tal vez con un juego de mesa o con algo por el estilo. ¿Tienes hermanos? ¿Cómo ha sido vivir de lejos de tu familia? Sí, tengo hermanas, tengo 3 hermanas que en realidad son medio hermanas, 2 son hijas de mi papá y una es hija de mi mamá, pero bueno, entre nosotras nos tratamos como hermanas. Realmente esa palabra de medio hermanas pues es simplemente un tecnicismo. ¿Cómo ha sido vivir lejos de mi familia? Pues como les digo, yo empecé a vivir sola bastante joven y empecé a vivir sola en una ciudad distinta donde estaba mi familia. Entonces he tenido como ciertas experiencias desde ya hace 10 años, pero bueno, ahora estando aquí, la experiencia ha sido diferente en el sentido de que no están tan disponibles y sé que no puedo acceder a ellos tan fácil como era antes. Obviamente es muy duro y obviamente como que me siento como si no fuera de aquí, pero tampoco soy de allá porque ya mi hogar está aquí y mi trabajo está aquí y mi casa está aquí, pero mi familia sigue estando allá, entonces no soy como de ninguno de los dos sitios, pero como una cosa buena yo creo que ha surgido de vivir lejos de ellos es que ahora cada vez que los veo, que viajo y estoy con ellos, realmente como que lo disfruto más y lo aprecio más y estoy como súper consciente y súper presente en lo que estoy haciendo, en lo que estoy compartiendo con ellos. Intento realmente ponerle como muchas ganas a tener tiempo de calidad con ellos, que era una cosa que desafortunadamente pues yo no hacía antes porque lamentablemente eso pasa, ¿no? Eso pasa de que si tú tienes disponibilidad
fácil a algo, pues lo dejas de apreciar. Pues yo creo que eso también me ha pasado con mi familia, o sea, ahora realmente como que aprecio mucho más el tiempo que paso con ellos y como que igual intento cuando los extraño y cuando tengo tal vez nostalgia, que veo algunas fotos que están reunidos o demás, como que abrazo ese sentimiento y abrazo esa nostalgia y como que lo guardo para cuando vaya, recordar lo que estaba sintiendo en ese momento y de verdad abrazar todo lo que pueda sentir yo en ese momento estando con ellos. Entonces yo creo que ha sido bueno en ese sentido y pues también ha sido bueno y he aprendido muchas cosas adaptándome a estar bastante lejos de ellos y a formar de cero una red de apoyo, porque al final realmente mi red de apoyo que siempre me ha sostenido pues ha sido mi familia y estando lejos de ellos pues he tenido que encontrar la manera de crear otra red de apoyo, que eso también, bueno, pues me ha dado bastantes más herramientas para el futuro. Pero yo creo que sobre todo lo que más me ha dado y como más ha sido la experiencia y lo que más me ha tocado es lo que les digo de saber apreciar más y saber agradecer más los momentos en los que efectivamente puedo estar con ellos. Aquí hay dos preguntas que también yo creo que podemos hacer en una: red flags instantáneas y luego qué no toleras en una persona. Yo creo que pueden ser similares ambas cosas. Yo creo que lo primero es la grosería, o sea, yo por naturaleza soy una persona suave y soy una persona buena. Me gusta pensar que yo soy una buena persona. Soy una persona que habla bonito, que sonríe, como que yo intento ser muy empática e intento ser muy cálida. Yo creo que esa es la palabra, ser cálida. Y para mí una red flag instantánea es la gente que es grosera y la gente que te responde mal y la gente que como que está molesta todo el tiempo con todo el mundo. Para mí eso es una red, o sea, no me gusta, no me cae bien la gente que es así, no me cae bien la gente que es de entrada poco empática con los demás. Yo creo que eso es una de las primeras cosas. Otra segunda cosa que no tolero en la gente, que bueno, también va muy relacionada con la primera cosa, es que traten con desprecio a los meseros o a las cajeras o algo por el estilo. Para mí eso es una red flag, es un choque instantáneo, porque para mí no tiene nada de sentido. O sea, ser la gente con la que más deberías estar tú bien y sonreírles y tratarlas bien y hablarles bien porque están haciendo tu trabajo y están haciendo tu trabajo ayudándote a ti y dándote a ti un servicio. Me da muchísima rabia, me molesta muchísimo y yo creo que eso habla muchísimo de la personalidad. Otra de mis red flags instantáneas y otra de las cosas que poco tolero a las personas es la gente que se dedica a hablar mal de los demás todo el tiempo. O sea, miren, a mí me gusta el chismecito, pero alguien que no tenga otro tema de conversación, que viste lo que hizo tal persona, me parece que esa persona está horrible, me parece que esta persona... Yo no le veo mucho sentido estar todo el tiempo hablando mal de alguien y que no tengas otra cosa de qué charlar que de eso. Y además, muchas veces este tipo de personas son como lo suficientemente hipócritas como para hablar tan mal de todo el mundo y luego tú los ves con esas personas y dicen como, ay sí, hola, ¿cómo estás? Qué bien, te abrazan y te dan un besito y demás. Entonces, a mí es la hipocresía para mí es un red flag instantáneo. Yo no confío en la gente hipócrita y con eso también va a adicionar la deshonestidad, que también me parece muy difícil de pasar. Y la última red flag y lo último que poco tolero de la gente es la condescendencia. Oigan, yo creo que eso es lo que yo más odio que me hagan a mí. Yo soy consciente de que a veces soy condescendiente con las personas y es una cosa que estoy intentando trabajar y estoy intentando evitar desde el fondo de mi corazón, porque realmente es como esto de que no quiero hacer lo que no me gusta que me hagan. Y es que yo odio la condescendencia en todo sentido. Como no darle la oportunidad a la gente de demostrar realmente lo que piensa y lo que sabe y creer que lo que tú piensas y lo que tú sabes es la verdad última y lo único que hay y lo único que existe en la vida y todo el mundo debería basarse en lo que tú piensas, en lo que tú haces, y si no lo hacen es porque son seres inferiores y es porque no saben lo que están haciendo y es porque todo el mundo debería hacerte caso a ti. No me gusta, me molesta un montón y me molesta sobre todo en el ámbito de los médicos que son condescendientes con los pacientes. Oigan, es un tema complicado, es un tema difícil. ¿Cuál es tu saga de libros favorita y por qué? A ver, yo sagas leo muy pocas, en realidad casi que no leo sagas. Yo creo que tendría que decir, bueno, Harry Potter tiene un lugar especial en mi corazón, como ya lo dije, y yo creo que nada podrá reemplazar como ese sitio, independientemente de todos los problemas que haya alrededor de la autora y demás. Y la última saga que leí fue El Señor de los Anillos y oigan, amo El Señor de los Anillos, me parece súper lindo, súper heartwarming, me hizo reírme un montón, viajé y me adentré muchísimo en los libros, entonces yo creo que esas dos serían como mis sagas
favoritas. ¿Qué le recomendarías a alguien que está adentrándose en el hábito de la lectura? Primero, leer lo que realmente te gusta, o sea, como no obligarte a leer cosas porque es lo que se debería leer o es lo que la gente dice que hay que leer o son los libros que hay que leer antes de los 30, o sea, no importa, de verdad, lee lo que a ti te gusta y poco a poco uno va evolucionando, los gustos van evolucionando y eventualmente puede que te gusten otras cosas, pero si apenas uno se está entrando en el hábito, pues es no obligarte, de verdad, no obligarte a leer algo que no te gusta y dedicarte simplemente a lo que sabes que disfrutas. Lo otro sería intentar leer todos los días, o sea, no dejar la lectura solo como para ciertos días de la semana y demás, porque realmente la lectura es eso, es un hábito que uno tiene que implementar día a día. Entonces, no importa si no lees 10 páginas al día, si lees una página, 2 páginas, 5 minutos, lo que sea, todos los días, un poco antes de dormir, mientras estás desayunando, antes de salir de casa, lo que sea, pero como intentar que sea un poquito todos los días. Lo otro que te recomendaría sería rodearte también de personas con que puedas comentarlo, sea por redes o sea en la vida real, comentar los libros y comentar tal vez sobre qué estás leyendo, pensamientos y demás. Yo creo que es súper útil a la hora de entrar en el hábito de la lectura porque también como que te ayuda a conectar con otras personas y también te ayuda como a cogerle más el gusto a esa lectura. Tal vez ahí también encuentres recomendaciones. Lo último que yo recomiendo es como tener un libro siempre a la mano, sea en digital o sea en físico, como para intentar ocupar estos pequeños espacios de un par de minutos cuando estás esperando algo, en el banco, en el dentista, en lo que sea, en el café, en lugar de estar como mirando tu celular y en redes y tal, pues ser consciente y decir, yo en lugar de eso podría estar leyendo y mi libro lo traigo aquí. Entonces tenerlo como a la mano yo siento que también ayuda mucho a implementar el hábito de ocupar esos minutos muertos pues en la lectura. ¿Qué crees que está overrated en cine, literatura y series? En cine, hablando así de actualidad, a ver, yo creo que, no sé si es opinión popular o no, pero a mí Poor Things no me parece que sea la gran cosa. A ver, me parece que es una buena película, me parece que trata temas importantes, aunque siento que los romantiza un poco, con lo cual también se puede volver un poco problemática, pero no siento que sea así revolucionaria, pues. Como que me cambió la vida, pues no. Y lo mismo me pasa con Oppenheimer. Me gustó bastante, disfruté la película, pero tampoco siento que sea como para el hype que tienen, ¿sabes? Repito, con esto no digo que no me gusten esas películas, simplemente digo que no entiendo las razones del hype que han tenido como tal. En literatura, yo siento que todo esto de el romance y sobre todo los libros que están en BookTok están totalmente overrated en el sentido de que yo siento que eso es puro marketing, ¿saben? O sea, es pura cosa de influenciador y de consumismo. Muchas veces estos libros no tienen una buena base, no son tampoco una buena historia, no está muy bien escrito. Entonces yo creo que todo esto de los libros que están muy hypeados en TikTok, siento que muchos de ellos están totalmente overrated. Y hablando de series, yo diría que la primera que se me viene a la mente sería Stranger Things. Me gusta la primera temporada, pero a partir de ahí como que, ¿saben? Como que no, tampoco le entiendo mucho el hype al resto de temporadas. No sé muy bien cómo va. Esto también puede ser una opinión impopular y aclaro que no la he terminado, tengo que terminarla, pero por el momento voy a la tercera temporada de Breaking Bad, me está gustando, pero tampoco le entiendo mucho el hype. Obviamente necesito terminarla como para verla en conjunto, pero por lo que va, por el momento, Walter White me cae tan mal que siento que no la disfruto lo suficiente. Pero ya veremos, ya les contaré cuando la termine. Consejos para un estudiante de primero de medicina. Yo creo que lo primero es disfrutar de cada momento y disfrutar de cada cosa que aprendes, porque yo sé que esto suena mucho como a romantizar la vida, pero es que en realidad es así, o sea, es una carrera que no es fácil, es una carrera que te va a dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, te va a quitar muchas horas de otras cosas que podrías estar haciendo en tu vida. Entonces yo creo que es importante también como agradecer y hay que disfrutar cada paso que uno da, o sea, no estar mirando todo el tiempo como al futuro, como cuando yo ya sea médico, cuando yo ya esté en esta especialidad, cuando yo ya estar en el presente, estar aquí y disfrutar, agradecer cada cosa que aprendes y que haces. Lo otro, pues yo creo que tener amigos, tener buenos amigos que sepan por lo que tú estás pasando, amigos que estén pasando por lo mismo. Yo creo que es súper importante como tener ese grupo de apoyo, como que entre todos sepan las dificultades, les acompañen y se aconsejen. Yo creo que eso también es súper importante. Otro tip que también yo le daría es que si bien
pues nos rigen por notas y por números, porque pues no hay otra forma mucho más práctica de que nos puedan evaluar. Yo creo que también es importante no casarse con eso, y es importante caer en cuenta de que la medicina es una profesión muy también de lo que hablaba hace poco, de las energías y de la empatía y de saber que tú puede que sepas y te aprendas de memoria todos los libros y seas el que mejor anatomía sabe y seas el que mejor notas saca, pero eso no quiere decir necesariamente que tú seas un buen médico. Y esto es duro de decir, pero es que es la verdad, que un buen médico no es solamente el médico que sabe de las patologías, sino que el buen médico, el gran médico, es el médico que sabe conectarse con sus pacientes, es el médico que sabe escuchar y es el médico que es cálido y que sabe tratar a la gente. Y eso es algo que se debe trabajar y que no se debe dejar de lado. Entonces, no casarse con las notas, no casarse con los números, tampoco darse latigazos y darse muy duro porque te va relativamente no tan bien o no tienes las mejores notas y demás, porque eso no significa absolutamente nada. Yo conozco médicos que tienen las mejores notas del mundo, que son personas súper inteligentes, pero a la hora de verlos hablar y tratar a un paciente deja muchísimo que desear. Entonces eso es otro consejo, como no solo trabajar el cerebro y estudiar, sino también trabajar lo que es esto, la empatía y el saber conectarte y el saber empatizar con los demás. ¿Crees en las segundas oportunidades? Sí, realmente sí creo en las segundas oportunidades. Creo realmente en que somos humanos y los humanos nos equivocamos y los humanos erramos en muchos sentidos de la vida, y así como nos equivocamos también tenemos la capacidad de arrepentirnos y tenemos la capacidad de tomar decisiones diferentes después de que tomamos estas malas decisiones, ¿no? Creo en la capacidad de la gente de cambiar siempre y cuando sean sinceros con ellos mismos y siempre y cuando sean capaces de aceptar su error y de pedir un perdón real. Entonces sí creo en las segundas oportunidades. Yo he dado segundas oportunidades, me han dado segundas oportunidades. Ahora, si hablamos de una tercera, depende, pero segunda sí. Hasta aquí el Q&A de los 1000 suscriptores. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que me hayas conocido un poquito más con estas preguntas. Espero verte pronto. De nuevo, muchísimas gracias por los 1000 subs y nos vemos a la próxima.